Buenos días. Seguimos con los pequeños vídeos con los cuales estamos intentando resolver el examen de la PLESO de junio del 2019 que se puso aquí en la región de Murcia. Nos quedamos, el último ejercicio que hicimos fue el ejercicio 6, que es el último ejercicio correspondiente al bloque de matemáticas. Os recuerdo que era calcular el máximo con un divisor y el mínimo con un múltiplo de dos números. Y ya nos pasamos al ejercicio 8, que ya empieza ya la parte más concreta de ciencias naturales, ¿no? El ejercicio 8, leemos el enunciado, dice nombre o formule según corresponda. Es un ejercicio de formulación, pertenece al bloque de química, ¿no? Y vamos a empezar a hacerlo. El primer compuesto que nos aparece es el dióxido de carbono. Os recuerdo que lo más fácil realmente, la formulación, lo más fácil, el método más sencillo es el método sistemático, en el que realmente nos dicen de cada una de las cosas lo que tenemos. Es decir, dióxido significa que tenemos dos oxígenos, así que ponemos simplemente O2. De carbono, carbono significa que tenemos un carbono. Os recuerdo que la C significa carbono. Muy importante que no se nos olvide, el elemento que nombramos en primer lugar siempre va a la derecha. El elemento que nombramos en segundo lugar siempre va a la izquierda. Bueno, el siguiente elemento que tendríamos sería el agua. El agua deberíamos de aprenderlo. Todo el mundo sabe que el agua es H2O, es decir, es una molécula formada por dos hidrógenos y un oxígeno. Seguimos con el siguiente. El siguiente es el hidróxido de aluminio. Hidróxido significa OH, aluminio significa Al. En principio, este elemento sería de los elementos que nos llevarían a una pequeña confusión, porque realmente nos lo están nombrando en una nomenclatura muy importante que se conoce como nomenclatura de Stolz, y realmente el compuesto no sería así. El OH debería de tener aquí un 3. Si lo hubiesen nombrado en sistemática, que es la formulación más sencilla, deberían de habernos dicho que este es el trihidróxido de aluminio, indicando que tenemos 3 OHs y un aluminio. Pero bueno, aquí nos lo han nombrado en nomenclatura de Stolz y este sería de los que probablemente podríamos tener mal. Seguimos. El metano es otro de los compuestos muy famosos que debemos de conocer, que es el CH4, es decir, es una molécula formada por un carbono y 4 hidrógenos. El ácido sulfídrico también es de los elementos importantes que deberíamos de conocer. Es un compuesto formado por dos hidrógenos y un azufre y se escribe así, H2S. Bueno, vamos justamente a la parte contraria. Ahora nos dan la fórmula y nos piden que digamos qué nombre es, ¿vale? Este primero perfectamente lo podríamos nombrar como nos aparecen dos oxígenos y dos hidrógenos, podríamos decir que es el dióxido de dihidrógeno, pero es muy conocido por todos nosotros como el agua oxigenada, ya que es muy parecido al agua, pero con un oxígeno de más. Recordamos que el agua es H2O, tiene dos hidrógenos y un oxígeno, y este tiene dos hidrógenos y dos oxígenos. Seguimos, el H2SO4. Este también es de los compuestos que nos suelen poner o suelen preguntar muchísimas veces. Y recordar que le decíamos que este compuesto era el ácido sulfúrico. Es uno de los compuestos famosísimos que tenemos muchísimas opciones que nos los pregunten. Seguimos, el NH3 lo podríamos nombrar como trihidruro, ya que tenemos tres hidrógenos y de nitrógeno, ya que tenemos un nitrógeno, pero todo el mundo lo conocemos como el amoníaco. Seguimos, el NaCl, ¿vale? Pues empezamos siempre nombrando por el elemento que tenemos en la derecha, que es el cloro. Como tenemos un cloro, podemos decir monocloruro, indicando que tengo mono significa un, monocloruro de sodio. No haría falta, si no queremos poner la palabra mono, simplemente podríamos decir cloruro de sodio y también estaría bien. Esto es lo que todos conocemos como la sal común. Y por último, el último compuesto que nos aparece, ¿vale? Está formado por un oxígeno y por dos potasios. Como siempre, empezamos nombrando por el elemento de la derecha y ponemos óxido, ya que, ¿vale?, el elemento de la derecha es un oxígeno, y tenemos dos potasios, así que ponemos de dipotasio. Y con esto habríamos terminado todo el bloque de formulación. Nos pasamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 es un ejercicio en el que nos piden que completemos la tabla. Seguimos dentro del bloque de química, ¿vale? Y en la primera columna nos dan los elementos con los que vamos a trabajar. En la segunda columna nos dicen qué símbolo tiene cada uno de esos elementos. En la tercera columna, la Z, os recuerdo que significaba, para nosotros la Z significaba número atómico.
que era lo mismo que el número de protones que tenía mi elemento. Recordad que los protones son las partículas subatómicas más importantes que tiene un átomo, ¿vale? Ya que define exactamente qué elemento es. La siguiente columna que tenemos, la cuarta columna, la A significaba número másico, y os recuerdo que es el número de partículas que tenemos en el núcleo, es decir, son los protones más los neutrones, todos juntos. El número atómico, como antes he dicho, son solamente los protones. Seguimos, la siguiente columna es la columna de los protones que tiene el elemento, la siguiente columna es la columna de los electrones y la siguiente columna es la columna de los neutrones. En principio, los elementos que nosotros vamos a ver aquí van a ser siempre elementos neutros. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que si el elemento es neutro, siempre el número atómico nos va a coincidir con el número de protones y además nos va a coincidir con el número de electrones. Lo que nos viene a decir que estas tres columnas, o sea, la Z, los protones y los electrones, estas tres columnas son iguales. Por tanto, ¿vale? Fijaros, como tengo la Z que vale 13, ya sé que tengo 13 protones y ya sé que tengo también 13 electrones. Como la Z vale 47, ya sé que tengo 47 protones y 47 electrones. Como la Z vale 26, ya sé que tengo 26 protones y tengo 26 electrones, ya que, vuelvo a repetir, esta columna que es la Z, los protones y los electrones, como los elementos con los que vamos a trabajar son neutros, son exactamente las tres columnas iguales. Y por último, como la Z vale 19, tengo 19 protones y tengo 19, ¿vale?, electrones. Bueno, seguimos completando la tabla, ¿vale? Recordamos que la A es el número másico, son los protones y los neutrones juntos, o sea, 13 y 14 nos darían un total de 27. Bueno, hacemos lo mismo con la segunda fila, la A, que son 108, son los protones, que son 47, más los neutrones juntos, es decir, 47 más los neutrones me tienen que dar 108. Por tanto, para calcular los neutrones, simplemente a 108 le restamos 47. Si hacemos esta pequeña recta, de 7 a 8 irían 1, de 4 a 10 irían 6 y nos llevamos una, de 1 a 1 a 0. Por tanto, aquí me quedarían 61 neutrones. Seguimos un poquito más. En la tercera fila, como tenemos número atómico 26, ¿vale?, pero no tenemos el número másico, recordad que el número másico, que es la A, son los protones más los neutrones juntos, o sea, 26 más 30, en total serían 56. Y por último, la última fila, tenemos el número másico, que es 49, o sea, eso significa que los protones, que son 19, más los neutrones, en total, entre protones y neutrones, me tiene que dar el número másico, que es 49. Por tanto, a 19 para llegar a 49 le faltarían 30, y así de esa manera 19 más 30 nos darían justamente 49. Y ya habríamos terminado de rellenar las últimas 5 columnas. Vamos a rellenar ahora las dos primeras. El primer símbolo que me aparece es el AL. Sabemos que el AL, ¿vale?, es el símbolo del aluminio. La plata, seguramente todos recordáis que se hace poniendo, ¿vale?, su símbolo es Ag. El hierro, probablemente todo el mundo recuerde que es Fe. Y por último, la K, sabemos que eso significa potasio. Y ya tenemos totalmente completa, ¿vale?, esta tabla. Bueno, nos pasamos al ejercicio 10. El ejercicio 10, ¿vale?, seguimos dentro del bloque de química, lo leemos despacio. Nos dice qué masa tendrá un cubo de 10 centímetros de lado hecho de corcho si la densidad del corcho es de 0,14 gramos centímetro cúbico. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar un pequeño cubo, que entendamos muy bien este problema. Vamos a ver si no nos sale muy mal el dibujo del cubo. Me dice que el lado del cubo mide 10, o sea, este lado sería 10 centímetros, este lado son también 10 centímetros y este lado 10 centímetros. Os recuerdo que pues, los lados del cubo son todos iguales, es decir, es lo mismo la base que la anchura que la altura. Y en los cubos, para hacer estos ejercicios y trabajar con estos ejercicios de densidades, lo que más nos va a interesar, que es muy muy importante, va a ser el volumen, ¿vale? Llamamos siempre V al volumen. Aquí también vamos a trabajar con una cosa muy importante a la que llamaremos M, que es la
masa. Y por último trabajaremos con una cosa que llamaremos D, que es la densidad. Probablemente todos sepamos que en el caso de un cubo, el volumen es lado por lado por lado, o sea, lado por lado por lado, o bien lo que decimos siempre, lado al cubo. Por tanto, el volumen sería 10, que es lo que mide cada lado, ¿vale? Que todos los lados son iguales, elevado al cubo, que nos quedaría, si no me equivoco, 1000, y como estamos trabajando en centímetros, sería 1000 centímetros cúbicos. Bueno, pues una vez hecho esto y una vez calculado el volumen de ese cubo, volvemos a leer el ejercicio. El ejercicio nos dice qué masa tendrá un cubo de 10 centímetros de lado, hecho de corcho, si la densidad del corcho es de 0,14 gramos centímetros cúbicos. Fijaros, ¿vale? Nosotros, para trabajar con estos ejercicios, la fórmula más importante que nosotros tenemos es la fórmula que nos dice siempre que la densidad de un objeto es igual a la masa partido de su volumen. De aquí podríamos despejar perfectamente la masa, simplemente pasando el volumen que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos va a quedar que la masa es densidad multiplicado por volumen. O podríamos también perfectamente despejar el volumen. Despejando de aquí el volumen, nos quedaría que el volumen es masa dividido entre densidad. Estas son las tres fórmulas más importantes con las que vamos a trabajar en este ejercicio. Y vamos a fijarnos en qué datos nos dan y qué datos nos piden. Si volvemos a leer el problema, nos dice que tenemos un cubo de 10 centímetros de lado. Con eso realmente lo que nos están dando es su volumen, ya que hemos dicho que el volumen, en este caso serían 1000 centímetros cúbicos. También nos dan como dato en el ejercicio la densidad, ya que nos dicen que la densidad es 0,14 gramos centímetro cúbico. Y nos fijamos en lo que nos preguntan. Nos preguntan es qué masa, por tanto, lo que nos están preguntando, ¿vale?, es cuál es la masa de dicho cubo. Así que la fórmula que nos interesa utilizar sería esta, es decir, la masa del objeto es igual a la densidad multiplicado por el volumen. Muy, muy importante trabajar siempre en la misma medida, es decir, como la densidad está en gramos centímetros cúbicos, el volumen debe estar también en centímetros cúbicos, ¿vale? No podemos utilizar medidas diferentes y ya vamos a calcular de aquí directamente la masa. Pues la masa sería igual a la densidad, que la densidad vale 0,14, multiplicado por el volumen, que el volumen, ¿vale?, son directamente 1000. 0,14 multiplicado por 1000, si no me equivoco, nos sale 140 y como estamos trabajando en gramos, ¿vale?, son 140 gramos. Por tanto, la solución de dicho problema sería: este cubo tiene una masa de 140 gramos. Bueno, y con esto terminamos. En el siguiente vídeo ya